Hombre, Félix. ¿Qué tal? ¿Qué estabas viendo? El volumen de agua que tenéis aquí acumulado. Me has pillado comprobando el nivel de altura del manantial, de la fuente. De la fuente, muy Sí. bien. Tenemos aquí a Félix Armendáriz, presidente del Concejo de Tajonar. Eso He dicho es. bien, ¿no? Bien has dicho. Eso es. Del Valle de Aranguren. Muy bien, que estamos aquí en este capítulo nuevo de Ibar Barrutik y nos va a presentar el pueblo de Tajonar, importante pueblo que da nombre también a la sierra. Y estamos aquí delante de la famosa fuente de Tajonar, la singular, la única quizá de Navarra. Probablemente fuente gótica del siglo XIV. Sí. Tiene unos 6 metros de altura. Ajá. Y en el pozo que es el manantial, son unos 4 metros que tiene de profundidad. Vale, ¿eh? Entonces tiene unos 20 escalones donde se bajaba pues aquí a por agua, Vale. porque el agua de consumo humano se cogía de aquí, de este manantial. Luego también se bajaba con las caballerías, pero las caballerías ya bebían aparte en la regata. O sea, lo que estamos viendo, digamos que es el tejado de la fuente. Eso es. El techo de la fuente. Abajo está el pozo con el manantial. Ajá. Y luego pues antes no tenía la bomba ni las puertas, se bajaba por los escalones. Y así durante muchos años, hasta el año 70 que llegó el agua a las casas. Y es singular porque, aparte de la fuente, pues aquí pasaba una conducción de agua muy importante cuando se construyó el acueducto de Noain. El El acueducto de que da Noain, servicio a Pamplona. el que daba servicio a Pamplona, se construyó hacia el año 1798. Ujú. Traía el agua de Suiza y llevaba a Sí. Pamplona y pasa por aquí, por el pueblo. Están las piedras, las bocaminas, Vale. las piedras de registro, que son redondas, circulares, Ajá. el acueducto, 2 tramos de acueducto, y las bocaminas cuando va soterrado. Vale. O sea, es el sitio perfecto para dejar el coche, llenar la cantimplora de Ricagua y dar un paseo por la sierra de Tajonar, sí. Además, Sierra fíjate bonita, ¿no? Se ve aquí qué los bonito está, ves robles. los robles, sí, pero esto tiene su historia también, porque estos robles no tienen más que 25 años. Pues parecen milenarios. Aquí pasó nos dio una lección la naturaleza también, porque esto antiguamente sí que era un bosque de robles y de encinos, pero hacia los años 40-50 se talaron y se plantó pinos, con la idea de luego, como la un madera, recurso ¿no? económico para el concejo, pues vender la madera de pino. Pero ya cuando estaban ya los árboles ya grandes, los pinos, el 31 de agosto de 1991, hubo un incendio que arrasó con toda la sierra. Hace nada, ¿no? Hace poco, hace 25 años exactamente, mira ahora, hace. Y arrasó con todos los pinos y durante ese invierno se hizo sacar la madera quemada Ajá. y replantar otra vez con pinos. Sí. Pero fue un año malo que no agarró la planta y se volvieron a secar. Y entonces, sin hacer nada, empezaron a salir brotes de los robles, de la semilla que estaba ahí dormida, empezaron a salir pues como morsas, como cepellones, y poco a poco, pero salían así, a puñados, y hubo que clarear para dejar el más grande e ir limpiando todo lo O demás. sea que los árboles que estamos viendo, los robles y los encinos que estamos viendo ahora, estuvieron durante 50 años en letargo. Dormidos, Ay, sí. caramba, sí que es una buena lección. Bueno, y de lección a lección, ¿me sigues enseñando un poquito a los que estamos viendo aquí Ibar Barrutik el resto del pueblo? ¿Te parece? Venga, vamos a dar una vuelta. Venga. Bueno, Félix, sí que tenéis bien cuidado el pueblo, ¿eh? Se ve que las casas que se han reformado han seguido todas una Sí, misma todas línea. manteniendo lo que es el casco antiguo del pueblo. Se ha procurado que mantenga la misma uniformidad pues, que tenía antes. Las paredes de piedra, aleros de madera, Ajá. lo que son los cerramientos pues también son de forja. Pues es la idea de mantener la esencia antigua que es lo que tenía el pueblo. Qué guay, bueno, estamos Sí. aquí delante de esta hermosa casa. Casa no, palacio. Ahí va. Esto es palacio. Perdón, Palacio de los Ezpeleta. Ah, Estos fueron unos
unos señores que tenían posesiones tanto aquí en Tajonar como en el resto de Navarra también tenía, y los de Ezpeleta tomaron parte por los agramonteses en el conflicto que había en los navarros entre beamonteses y agramonteses. Y tomaron partido también por el rey Albret. Y entonces luego los reyes católicos le desposeyeron de parte de todos los bienes que tenía, tanto aquí como fuera de Navarra, y luego hubo un perdón imperial, y a base a los años, después de pleitos y pleitos, uno de sus hijos consiguió recuperar parte de sus pertenencias. Porque claro, ¿esta que es la casa más antigua del pueblo? No, bueno, estas casas son del siglo XV, hay varias casas del siglo XV, pero lo que está datado, que es más antiguo, es la iglesia. La iglesia hay datos que antes la iglesia era más pequeña de lo que es actualmente, que era de 1200. Se ha ido recreciendo, ¿no? Luego, hacia el siglo XV, pues se recreció. Y ya tiene el aspecto que tiene ahora actual. Porque el primer dato escrito histórico del pueblo tajonar, la primera vez que hay una referencia a Tajonar en los... Pues hemos conocido que fue en el año 970 que un tal Galindo de Córdoba compró unas tierras a un tal Fortuino de Muñoz o algo así. Vale. El año 970, o sea que ya somos milenarios. Caramba, hombre. Estamos en un pueblo milenario. Exactamente. Qué guay. Bueno, pues seguimos dando una vuelta. Vamos a dar. Venga. ¿Vamos ahora a la taberna? ¿Dónde vamos? Venga, vamos a la taberna. Hay que andar con cuidado. Estamos en una de las antiguas bodegas, ¿no? Esta es una de las antiguas bodegas que quedan. Bueno, yo creo que es la única que queda todavía así visitable. Y bueno, todas las casas tenían, o la mayoría de las casas tenían su bodega. Porque aquí el vino era tierra de vino. 346 robadas en el año 1870 o por ahí. ¿Cuántas, eh? Sí, unas... Tampoco no mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? Y pues cada familia tenía su viña. ¿Qué tipo de vino se hacía aquí? Bueno, ellos dicen uno que no pegaba. Pero bueno, era un vino, no sé, tipo chacolí debía de ser. O así, porque en estas alturas, en estas latitudes, el tipo de vino tenía que ser no podía ser de otro tipo. ¿Y aquí, en esta cuba, es donde ese es el lagar, donde se echaba a través de una ventana que ahora está taponada, se echaba ahí la uva, ahí en ese recinto se pisaba y luego, por esa canícula, salía el mosto aquí a este pozo donde lo recogían y de aquí iba a las cubas donde ahí ya iba fermentando el vino. Sí. Era una zona un poco también, no había ni bares ni nada, era un lugar social, ¿no? También, era un lugar social porque en el invierno pues los hombres se juntaban, iban de ronda por las bodegas, claro, de bodega en bodega. Entonces, claro, en aquella época no había televisiones, las radios pues tampoco era un medio que había así tan habitual, y entonces pues qué mejor forma de comentar y de hablar de las historias, del quehacer, del día a día, de comentar sus vivencias, que ir de bodega en bodega. Y ya sabes que con 4 tragicos la lengua se aligera más y era... Mientras nos echamos tú y un trago, ¿sí? Cuéntanos alguna anécdota. ¿Con chorizo? Con chorizo, por favor. Pues aquí, precisamente en esta casa, hubo pues sobre 1920 o 1925 un caso de rabia. Anda. Aquí había 2 parejas de bueyes. ¿Sí? Y tenían un perrico chiquitico, un perrico negro, según cuentan. Y ese perro un día mordió a uno de los bueyes. Bueno, no pasó nada y pues a diario bajaban con los bueyes a la fuente a darles de beber. ¿Sí? Y se dieron cuenta que ese buey no bebía. No bebía. Y el no beber ya era un síntoma claro de la rabia que en aquella época. Entonces, enseguida lo apartaron, a su pareja de buey también y a los otros 2 por otro lado. Y ya vieron que aquello fue a más, hubo que sacrificar a los 2 primeros bueyes,
al que fue mordido y a su pareja. Una tragedia, ¿no? Para las familias aquí. Y el dueño, el propietario de los bueyes, también enfermo de rabia. Tuvo que ser evacuado a Zaragoza, que entonces era el sitio donde se les trataba. Sitio de referencia. El centro de referencia. Y bueno, aquí se quedó la mujer con los hijos y al final hubo que sacrificar también a la otra pareja, a los 4 bueyes. Tuvieron que ser sacrificados, pero además para matarlos, como no se podía acceder, hicieron un agujero en el techo y con una escopeta desde arriba mataron a los bueyes. Y luego, claro, no se les podía tocar, con palos, tuvieron que sacarlos afuera, enterrarlos en cal viva. Además coincidió que fue un domingo, tuvieron que pedir permiso al cura para que les dejase sacar los bueyes, enterrar. Bueno, una historia de aquella época con aquellos bueyes que eran como ahora los tractores. Sí, sí. Fue una tragedia, sí. Y luego, hablando de bueyes, también también hacia 1905, 1910, hubo un invierno que nevó como nevaba antes. Como ya no vemos ahora. Como ya no sé si veremos o no, pero dicen que estuvo 2 meses el pueblo incomunicado. Entonces, bueno, para ir de un sitio a otro, pues hubo que hacer, con las palas hacían caminos para ir los chavales a la escuela y tenían que subirse a los tejos para quitar la nieve, pero ya empezaba a haber necesidades. Bueno, el pan, como en las casas había hornos, pues sí que de una a otra pues hacían pan, se repartían, pero había otras necesidades y claro, también la gente criaba corderos y tal y había que llevarlos a Pamplona a vender y no podían, con que por fin se organizó una caravana de bueyes hasta Pamplona. Para abrir paso. Para abrir paso. Mandó el alcalde sacar todos los bueyes a la carretera y salieron 40 bueyes y en parejas pues fueron abriendo paso, pisando la nieve hasta Pamplona. Y claro, les llegaba hasta la panza. Entonces pues andaba unos metros y esa pareja de bueyes pasaba al final. Se iban turnando, se iban relevando. Entonces ya, pues, como los ciclistas, ¿no? Eso es, a relevos. Entonces durante una jornada o 2 ya consiguieron abrir camino y ya estaba despejado y venga, pues ya mañana sábado todo el mundo a Pamplona, ya está el camino abierto, puede ir a vender. Y anocheció una noche rasa, pero a eso de las 2 de la mañana empezó otra vez a nevar. Y alguno que todavía que había matado algunos corderos, se aventuró a ir y casi volvió a nevar tanto que casi no vuelve. Caramba. Y bueno, pues otra de las historias. Bueno, ¿tú te has hecho vino y yo qué? Sí. Bueno, salud por el viejo vino de Tajonar y por el nuevo que se puede llegar a hacer aquí también. También, sí. Venga, salud. Un poquito de chorizo. Y el chorizo, que me quedo aquí a medio cortar, toma. Trae. Trocico. Coge. Así. Salud. Bueno, ¿eh? Bueno. Pues nada, de estas que nos vamos para arriba. Nos llevamos el chorizo, ¿no? Tú coges la botella de vino y yo el chorizo. La dejamos un traico más. Venga. Ahora vamos. Piedra, Félix, que es una piedra de molino, de algún molino que tenéis aquí en el pueblo. No, esto es el Centro Geográfico de Navarra. Venga ya. Y lo hemos marcado con esta piedra que es de los registros del acueducto que hemos hablado antes. Sí. Esta es una de las tapas de los registros y este es el Centro Geográfico de Navarra. Caramba, para así quisieran los de Bilbao tener una piedra con tanta... Con tanta solera, ¿verdad? Tanta solera, caramba. Pues sí, eso se dice, que si unes el punto más al norte de Navarra con el punto más al sur y el del este con el oeste, las 2 líneas se cruzan aquí mismo. ¡Caramba! ¡Qué bueno! Sí. Tajonar, centro de Navarra. Centro de Navarra. Toma ya. Muy bien. Y esta es la Plaza Mayor, ¿no? Esta es la Plaza Mayor y aquí tenemos la Casa Concejil, la Casa del Concejo. Uy, qué bien. ¿Nos sentamos un poco?
Aquí habéis estado, ¿no? Tirando, sí. Cuando tiramos el cohete, que venís aquí a grabar. Aranguren Televisión sí. No falla aquí. Sí, porque tenéis como bastante ambientico, ¿no? Este pueblo se ve siempre con actividades, con cositas, siempre estáis como... Bueno, lo cierto es que se pretende que esto no sea un pueblo dormitorio. Ah. Es un poco, bueno, actualmente son 4 las familias que se dedican a la agricultura. Son cuatro fuegos, que se decía entonces. Antiguamente, ¿no? Se decían los fuegos eran las familias y las almas los habitantes. Caramba. Era así. Y entonces, pues el resto de vecinos, hasta 350 que estamos, pues trabajamos fuera de Pamplona. Perdón, fuera de Tajonar. Trabajamos en Pamplona o donde sea. Y lo que se trata es que cuando estamos aquí, pues que estemos, que sintamos lo que es un pueblo, nos sentimos pueblo. Para ello, pues se organizan actividades tanto desde el ayuntamiento como desde el propio concejo, pues actividades como campeonatos de frontenis, campeonatos de mus, zumba, cursillos de gimnasia de mantenimiento, danzas regionales. El auzolán nos cuesta un poco más. Vale. El auzolán es una actividad que queremos, ¿no? Sí, que queremos un poco recuperar, pero bueno, ya pues una docena de personas ya solemos aparecer pues a desbrozar, limpiar caminos, a sembrar bellotas. Ajá. En la cañada es donde durante estos 3 o 4 últimos años hemos estado sembrando las bellotas allá con un tubo, y eso permite que crezca rápido al calor del tubo y un 90 y tantos % de éxito en la plantación, sí. Qué bueno. ¿Y la sociedad esta que es la regenta o la sociedad? Esto, antes? Sí, bueno, esto antes era la taberna, siempre la hemos conocido como la taberna. Sí. Y entonces, bueno, ahora que dices de regentar, antes había un sistema curioso de cómo se adjudicaba la taberna durante el año. Pues siempre era un vecino el que se encargaba de ella, pero para cuando había 2 vecinos o más que estaban interesados en llevarla, en regentarla, lo que se hacía era poner a subasta. Se sacaba a subasta. ¿Y cómo lo hacían? Pues se pujaba a viva voz, pero con una vela encendida, que se llamaba la candela. Mientras estaba la vela encendida, iban pujando, ofreciendo cantidades, y cuando se apagaba la vela, que podía ser por una corriente de aire, no había que esperar a que se consumiese, podía ser, o algún jodido que soplaba, pero cuando se apagaba la vela, se acababa la puja, y el que más había ofrecido se quedaba con la taberna para ese año. Bonita, sí, ¿no? Curiosa. Vale. Y ahora creo que me vas a llevar a una calle muy especial aquí en el pueblo que refleja perfectamente, ¿no?, lo que es la arquitectura rehabilitada de hace un montón de años con las nuevas casas que se han hecho respetando las normas y un poco la imagen, ¿no?, la cara exterior de... Vamos a ir a una calle estrecha donde se refleja perfectamente, donde conviven viviendas del siglo XV, viviendas góticas, con viviendas del siglo XX. 500 años de diferencia. 500 años de diferencia. De otro de la acera. Sin cruzar de una acera a otra, como se dice. Sí. Toma Tajonar. Sí, vamos. Venga, vamos, sin duda. Venga. Estas casas tienen un aroma de... Un aroma, ¿verdad? De mucho tiempo, ¿no? Si estas piedras hablaran... Pues sí, esta es otra de las casas palacio que hay en el pueblo, ¿Sí? De Casarrala. Casarrala, es como se le llamaba, o se le llama. Sí. Y entonces, pues esta es otra casa palacio del siglo XV, donde vemos la portalada, la fachada de piedra, el blasón, las ventanas con arcos ojivales, el alero de madera. Tenemos aquí el siglo XV y justo enfrente... Aquí tenemos el siglo XX. 500 años de diferencia en nada, en 2 meses. En nada. Manteniendo siempre, pues eso, el equilibrio entre el pasado y lo moderno. El respeto, ¿no? El respeto, respetando pues siempre eso, y bueno, pues lo antiguo del siglo XV con el moderno del siglo XX y con los servicios de un pueblo moderno, donde tenemos todos los suministros ya metidos en la calle, enterrados. Tenemos el gas, fibra óptica, todo lo que son saneamientos, el agua,
y incluso pues también la red por la que estamos comunicados todos los vecinos por correo electrónico. Pues la convivencia entre el pasado y el futuro. Qué interesante. El equilibrio. Sí, sí, sí. Y luego Eso es. tenemos alguna casa más grande también Sí. tenemos por aquí delante, Luego ¿no? tenemos más adelante otra casa palacio, Casa Icurgui, Casa Icurgui. con sus 2 torreones, Vale. donde se dice que venía a pasar temporadas la reina Blanca de Navarra. ¿Me la enseñas? Vamos. Venga. Y ahora vemos aquí el segundo torreón con su palomar. Y todo esto era Todo esto una vivienda, una sola vivienda. como hemos dicho antes, desde donde venía la reina de Navarra a pasar temporadas. Ya se ve elegir bien la reina, ¿eh? Sí, ¿eh? Y esta pues es otra de las viviendas del siglo XV, Anda. otra casa palacio. Sí, sí. Nos sentamos en la marquesina y hablamos. ¿Hablamos un poco? Más aún. Bueno, Félix, estamos aquí en una marquesina del siglo XXI, de frente a una casa también del siglo XV, ¿no? También otra casa gótica del siglo XV, Casa Murillo, Casa Palacio. Enormes, Casa Palacio Murillo. enormes casonas, estas solamente para limpiarlas, ¿no? Porque Tremendas. estaban estructuradas, la parte de abajo cuadra, en el medio de la vivienda y arriba el pajar. el pajar. Los para pajares arriba. estar bien, ¿no? Sí. Y la mujer ya trabajaría también en estas casonas, ¿no? Las mujeres, ahora y antes más, siempre han sido las que más han trabajado. Eso no cabe ninguna duda. Fíjate que tenían, pues eso, tenían que mantener a la familia, los hijos. Tenían que hacer, pues aparte de las labores domésticas de comida y todo eso, también tenían que cuidar del ganado, sacarlos a beber, tenían que llevarlos a pastar. Ellas también tenían que bajar a la fuente a por agua, porque si nos acordamos no había agua en las viviendas. Después, pues hacían las labores típicas pues, de costura, y luego cuando llegaba la matanza del cuto, pues había que elaborar los productos, pues las morcillas, las chistorras. También iban a Pamplona a vender estos productos. Hacían también el relleno. Vamos, pues no paraban Caramba. de sol a sol, no ¿Y paraban. tenéis algunas señoras así, algunas Sí. que son famosas así? Bueno, famosas, en aquella época tenían carácter, las mujeres tenían carácter, y yo creo que era el matriarcado que eran las que mantenían las viviendas, el matriarcado. Podemos comentar el caso de dos mujeres, por ejemplo la señora Inés. La señora Inés es una mujer que vivió en el finales del siglo XIX. Sí. Esta estaba casada con este pobre hombre, también ya le tocó, con Joaquín Galar, y esta señora Inés pues tuvo, era la bruja del pueblo, vamos a decirlo, era la curandera. Ella se encargaba, cuando los hombres se ponían malos, pues ella ya sabía dónde ir, qué hierbas coger, en qué sitios del pueblo, del término. ¿Y según para qué? Según para qué dolencia? cosa, pues preparaba cataplasmas, preparaba unturas, preparaba cremas, preparaba caldos que daba a las personas que se ponían enfermas y acudían a ella, tenían mucha fe en ellas. Es un poco la hechicera, la bruja del pueblo. Y Qué luego guay. también esta mujer, pues aparte de acudir luego los mozos, era una excelente cocinera, cuando iban a merendar a la taberna, pues le llamaban y les preparaba pues las meriendas, les preparaba las cenas. Y hilando con esto, cuando la Tercera Guerra Carlista, Pamplona estaba sitiada. Y aquí se establecieron uno de los bandos. Ahora no me acuerdo si eran los carlistas que estaban en Pamplona y los liberales aquí o al revés, pero bueno, el caso es que los generales del bando que asediaba a Pamplona se establecieron aquí en Tajonar, en casa de la señora Inés. Y la señora Inés les decía, pero si yo no tengo nada para daros, no se preocupe usted. Y le traían todo tipo de viandas, de animales, Y para ella ellas se encargaba de de cocinarlos, y cuando ya se iban y no les veían, pues repartía por el resto de los vecinos, repartía los manjares una estos. Robin una parte Hood local, ¿no? local. Y otro caso curioso también era la señora Baldomera. Ajá. La señora Baldomera tenía otra función un poco ingrata, pero que ella la asumía con total naturalidad. Ella se encargaba de amortajar a los muertos. Caramba. Ella, cuando fallecía una persona en el pueblo, se le llamaba, la señora Baldomera acudía a preparar a los difuntos. Pero claro, primero había que asegurarse si realmente estaban
muertos o no. O sea, hacía las labores también de médico forense. Médico forense, con un sistema muy peculiar. Les ponía en el pecho una vela encendida. Y ya se iba a dar una vuelta a preparar pues, los artilugios, las mortajas y tal, y volvía al rato a ver si la vela seguía encendida. Si estaba apagada es que el difunto había respirado y estaba vivo. Muy bueno, muy bueno. Eso es lo que eran las mujeres de este pueblo. Qué guay. Pues, ¿te parece que vayamos un poco a la parte de la iglesia? Y me presentas un poco Vamos a ver más cositas. la iglesia. Vamos. Muy bien. Venga, va. La iglesia, la parte más antigua de la iglesia es del siglo X. Ajá. Y luego, ya cuando se recreció y así, del siglo XV. Pero bueno, aquí hay que destacar dos cosas. El reloj que guiaba la vida de las personas del pueblo, pues porque, claro, guiaba pues, a la hora de... tocaba el alba, tocaba el mediodía, el anochecer, estaban en el campo y bueno, pues tocaba, venga, para casa, que ya sabían cuándo... Y luego el atrio también ha tenido una, aparte de cuando éramos críos, pues veníamos aquí a jugar a pelota y tal al atrio, pero también ha tenido una función de reunión de los representantes del concejo. Ajá. Se reunían aquí en el atrio. Incluso hay una mención de cuando se construyó el acueducto, pues el movimiento de tierra, se movieron las mugas del término de Tajonar que mugaba con Oain. Sí. Entonces esas piedras luego cuando fueron recolocadas pues hubo ahí discrepancias entre representantes de un pueblo y del otro y se reunieron aquí para dictaminar y volver a poner llegaron a un acuerdo, como no podía ser de otra forma. Bueno, y el párroco es don Eugenio, ¿no? Que hace poco, bueno, en el 2015 le dieron el premio a la excelencia navarra. Sí, Eugenio Lecumberri, que lo tenemos aquí desde el año 1999. Su obra cumbre ha sido la Granja de Ilundain, la Granja Escuela de Ilundain, sí. Que ha sido toda su vida. Y bueno, pues aquí, gracias a él, pues la iglesia se ha reformado, se ha condicionado a los tiempos que estamos ahora. Muy bien. Luego, otra labor que también ha hecho es con los chavales del pueblo, ha creado Gurelore. Gurelore es una zona de esparcimiento donde se cultivan productos ecológicos, una pequeña huerta con animales también, pues tiene gallinas, palomas, cabritos. ¿Qué más tiene? ¿Alguna oveja? Vaya, o sea, y luego los recursos que se saca pues, de la venta de huevos y tal, pues los chavales lo destinan a un proyecto de colaboración con el tercer mundo. Qué bien, ¿no? Muy bonito todo. No paramos. Oye, pues ¿te parece si me invitas a un café ahora que está anocheciendo y hace un poco de... ¿Qué tienes, frío? Venga. Vaya, venga, vamos. Muy bien. Venga. Bueno, Félix, aquí al amor de la lumbre... Esto es otra cosa, ¿eh? Está muy bien aquí, en la sociedad del pueblo hemos vuelto, sí. Hemos dejado el crudo invierno afuera. Aquí no estamos mal, ¿no? Cuéntenos un poco, porque creo que habéis editado un libro muy bonito, donde se viene reflejado muchas más cosas de las que nos has contado hoy, ¿no? Sí, pues en el año 2006 el concejo editó un libro en el cual se recogían las vivencias y las memorias de nuestros mayores. Porque teníamos esa inquietud, porque siempre oíamos que nuestros mayores nos contaban historias, nos contaban
temas, nos contaban anécdotas, pues un montón de vivencias, y claro, eso se perdía, si no lo reflejaba, si no se escribía, eso se iba a perder. Un libro muy grande, ¿no? 300 y pico. Sí, participamos los vecinos en su elaboración, pues unos se dedicaron a revisar el archivo del concejo, otros el archivo parroquial, otros fueron al archivo de Navarra, y luego se organizaron unas mesas redondas, una con las mujeres. Nos juntamos allá, las mujeres por temas, un poco por temas, y allá a hablar. Otro día los hombres, y venga, y a soltar allá todo. Y todo eso se grabó, se recogió y se plasmó en el libro, y la verdad es que lo hicimos a tiempo, porque ya muchas de aquellas vivencias que nos contaron algunos de nuestros mayores ahora ya no están entre nosotros. Ajá. Y es un bonito homenaje para ellos, y estamos muy orgullosos de haber conseguido mantener esas vivencias que ellos nos han transmitido. Lo que comentaría sería pues, de fiestas del pueblo, que sería quizás las fiestas del pueblo lo más, digamos, el sí, álgido, ¿no? El antes y el después. Sí, las fiestas han cambiado mucho. Bueno, por cierto, tenemos un vídeo de fiestas del año 72. Anda. Que se grabó en Super 8, que ya os lo pasaremos para que para la biblioteca de Aranguren Televisión, pues nuestra pequeña aportación a la gran labor que desarrolláis en este valle, porque la labor que hacéis en Aranguren Televisión es grande. Sí. Y no sé si es lo suficientemente reconocida, pero bueno, procuramos que se dé a conocer. Sí. Bueno, Félix Armendáriz, muchas gracias por habernos presentado el pueblo para este capítulo de Ibarbarruti. Quizá se puedan organizar unas pequeñas visitas guiadas en cada uno de los pueblos del valle para que sea una cosa mucho más tranquila, mediando un almuercico. ¿Cómo no? Sin duda. Pues nada, os emplazamos para el próximo capítulo de Ibarbarruti, aquí desde Tajonar. Pues lo hemos pasado muy bien, un poco de frío ahí fuera, pero aquí... Pero aquí mejor, ¿verdad? Nos vemos. Un placer y hasta siempre.